Pues mira, sí lo que más pide la gente sí es quesabirria. Andamos vendiendo aproximadamente unas 100 quesabirrias al mediodía, pero igual se pide ramen, lo que es la flacota, que es como una tipo pizza. Pues mira, esto lo que lleva básicamente la birria. Ajá. Es cebolla, Ajá. jitomate, una mezcla de chiles secos. Ajá. Igual esas son las 5 diferentes tipos de especias que lleva. Ajá. Bueno, todo se asa y después se pone a hervir en una cocción lenta. Ajá. Para después se pasa al proceso de molino. Órale. O sea, todas estas especies es lo que lleva la birria. Lo que lleva nuestra birria. Hay Su diferentes birria. tipos de birria, pero es la que nosotros adaptamos a nuestra manera. ¿Y qué tipo de birria es Juana? Porque ya ves Pues, que siempre hay. sí, hay de Tijuana, de Jalisco. Ajá. Pues es básicamente nuestra, ¿no? Ajá. No tenemos Un así vestido. uno definido, pero es nuestro. Ok. Es algo que caracteriza a los flacos. Pues mira, aquí tengo ya un poco de adobo. Es el adobo. Es lo que te digo, lleva la mezcla de chiles con el jitomate. Fue asado primero y después fue hervido. De aquí ya pasa el proceso para moler. ¿Y lo muelen que en licuadora o cómo? Sí, licuadora. Ajá. Huele muy rico, ¿eh? Sí, te digo, o sea, que eso es por el tipo de especies. Igual, calculamos la cantidad de especies que lleva cada uno. Ajá. Para no se carguen un solo sabor. Que quede así espesa. Sí, tiene que quedar espeso porque si queda muy aguado la birria te puede quedar como muy diluida. ¿Y esta ya está lista aquí para echar a la Esto ya es carne? para echarla a la olla. Mira, si quieres pasamos de ese lado. Sí. Esta es la olla que ocupamos. Una olla de más de 100 litros. Tiene aquí aproximadamente unos 70 kilos de carne por un aproximado de 15 a 17 litros de adobo. No manches, es un montón de carne. Sí, esto es bastante carne. Digo, igual, son diferentes piezas. Ajá. Y la cocción de la carne puede variar de entre 12 a 15 horas. Se deja un día anterior para ya el otro día nada más llegar, sacar carne y picar. ¿Y alguien que se quede en vela o qué? No, la dejamos toda la noche con una flama bajita. O sea, no alta porque se puede consumir. Una flama baja para que tenga una cocción y suelte todo el jugo de la carne. Si ahorita ya está suave, está durita. Ya está suavecita. Suavecita, ya lista, o sea, Ya, para comer. si esto ya está listo nada más para sacar Ajá. y empezar a picar la carne. ¿Y acá qué tienen? Este es el consomé. Ajá. Lo que pasa es que hacemos en 2 partes para poder empezar a trabajar desde temprano. Mientras trabajamos la que ya tenemos, la otra se sigue cociendo. Pero ya ahorita ya tiene una cocción de aproximadamente 10-11 horas. Me decía Fabián que son como a veces 2 de estas, ¿no? Sí, son dos de esas al día. Bien. Pero lo que te digo, o sea, es una de un día anterior Ajá. que se llega y se prepara y se pica y la otra se sigue cociendo. Todo es fresco, todo es del día. ¿Y esto de acá qué es esto? Esa es la carne, esa ya está picada. Ajá. Aquí la mantenemos en su propio consomé, precisamente para mantenerla hidratada. Y aquí ya nada más pasamos a lo que es para preparar un taco suave, quesabirria, taco, costra. Lo que pidan cliente es lo que se le da. Está súper bien eso para que no esté seca, ¿no? Sí, exacto, no sale seca, ya sale húmeda hidratada. Manejamos 2 tipos de queso, es queso Oaxaca y queso Gouda, los quesos que manejamos. Ujú. ¿Qué gratina más o por qué este tipo de queso? Pues la mezcla de queso le da un sabor distinto. Hay mucha gente que ocupa puro Oaxaca, otros que ocupan mozzarella también, pero no, nosotros es Oaxaca He visto y también Gouda. manchego, ¿no? Manchego también. ¿Y qué tal con el manchego? ¿O no le quita Pues- mucho protagonismo a la birria? Es que exacto, o sea, el Oaxaca le da un sabor mejor y se gratina de una manera más uniforme, porque hay quesos que se gratinan y se derriten por completo, o sea, se hacen muy aguados. Con el Oaxaca no, queda más firme y se ve mejor la presentación. ¿Quieres que te prepare una quesabirria para que la chequen? Ándale, sí, de una vez. Vamos a ver cómo hace una quesabirria, dragones. Chéquense todo el proceso que hacen para que salga esta quesabirria. Tienen desde quesabirrias, el plato de birria, el taco de birria. La tortillita, veo que son a mano, ¿va? Las tortillas son hechas a mano, para las quesabirrias y para la birria igual. Ajá. Son tortillas hechas a mano, no utilizamos máquina. A menos que sean para los tacos dorados o para en este caso las tostabirrias, que son unas chiquitas, Ajá. como tipo volcancitos. Es lo único que usamos tortilla de máquina, todo lo demás es tortilla hecha a mano. Ok. Era lo que te decía, que el queso queda más firme, Ajá. no se le sale de la quesabirria.
Huele bien rico, ¿eh? ¿Esta cuánto cuesta, Luis? Esta tiene un valor aproximado de 45 pesos. 45. Órale. Ya aquí, pues en este caso ya te la puedes preparar a tu gusto. ¿Qué le ponen? Pues, Cebollita. aquí tenemos cilantro, Ajá. limones, Ajá. nuestra cebolla y una salsa que se llama snippet, que es una cebolla encurtida con chile habanero, y nuestra salsa que es a base de chile morito. ¿Y está picosa? No. Más o menos. Más o menos. Ajá. Y todo esto te lo ponen en la mesa, ¿no? Todo te lo ponen en un servicio en la mesa. Si quieres te lo monto para que lo puedas degustar. Sí. Este es el ramen. Ajá. Lleva una base de carne. Sí. Igual es nuestro ramen. Decía Fabián que como lo piden, ¿verdad? Sí, te digo, aparte es como que se volvió una especialidad también de nuestra casa. Ajá. Vamos llegando a Birria Los Flacos y chéquense el recibimiento que nos hicieron, el famoso birriamen, amado por muchos, odiado por otros. En lo personal no soy tan fan del birriamen, pero me dijeron, ¿sabes qué? Aquí en Los Flacos tienes que probarlo. Chéquense, bien servido, un plato yo creo que es considerado un tamaño grande. Chéquense nada más el platote, trae su carne y trae su respectiva pastita del birriamen. Chéquense nada más, le voy a dar unas movidas para que vean ahí la carne que trae su carne. Chéquense, nada más se ve espectacular, nada más para que le ponga su cebollita, su cilantro, sus cebollitas encurtidas, su salsita, su limoncito y a darle y la famosa quesabirria. Chéquense, 45 pesos por esta quesabirria, tortilla hecha a mano, queso y carne. Y quiero empezarle con esta, vamos a darle con esta antes que se nos enfríe, porque se me está haciendo agua a la boca desde que estaba en la plancha, se me antojó muchísimo. Vamos a abrirla. Chéquense nada más qué espectáculo. Y ahorita que está calientita, hay que aprovechar. Nos pasaron también unas agüitas, creo que esta es de fresa, una de jamaica y una de limón. Qué chuladas. Vamos a ponerle su respectivo limoncito a esta quesabirria que huele muy sabroso. Vamos a ponerle la salsa, dicen que no pica. Vamos a ver si sí o si no. Vamos a ponerle. Chéquense su salsita, su cilantro. Ay, ay, ay. Chéquense, hoy es dominguito. Si te echaste una cubita, si te echaste un traguito, no hay nada como curártela con una sabrosa quesabirria. Chéquense nada más. Vamos a ponerle estas encurtidas también que tenían ahí, que tiene el chef Luis. Me dijo, ponle de esas, te va a gustar. Y también me dijeron que tienen la salsa macha. Quisiera esta salsa macha, soy fan de la salsa macha. Si no, ahorita mientras vamos a dar la mordida así y a ver qué tal sabe. Sus cebollitas con habanero y vamos a probarla. Chéquense bien preparadita, a darle. Qué buen comienzo del video. Hasta ahorita no he probado el birriamen, pero la quesabirria está de 10. Ese queso, esa combinación de dos quesos que manejan está espectacular, rima muy bien con la carne, no le quita el protagonismo a la carne, porque muchas veces manejan un queso pues más grasoso, que eso le quita o le resta puntos a la birria, ya no la disfrutas igual, pero la combinación de esos quesos, la carne que está en su punto es así exacto, está suave, está muy rica, el condimento del adobo está muy rico, la tortilla a mano, no hombre, una chulada. La salsa no está picosa, ¿eh? Le puse sus buenas gotas, no está tan picosa, entonces échele con confianza. Y si quieren enchilarse un poco más, pídanse la macha, porque la verdad está muy sabrosa. Para bajarnos esa quesabirria, vamos a abrir la de fresita. Se me antojan todas, la verdad, pero vamos a probar esta. Saludcita. Efectivamente, sí es de fresa, ¿va? ¿Fresa kiwi? Ah, fresa kiwi, chéquense. ¿Esta qué es, jovenazo? Una quesabirria. Lleva tortilla de harina, birria y queso. Y encimita unas cebollitas moradas con habanero que están. Ájale, ¿le pongo salsa? Amigo, te recomiendo mucho. Es la más famosa y la mejor. Va, gracias, ¿eh? Dice que ya trae sus cebollitas, que no le ponga nada más que salsa. Vamos a ponerle su limoncito. Y la salsa famosa aquí de Los Flacos, chéquense. Antes que se nos enfríe así, recién salida de la plancha, vamos a disfrutarla. Vamos a ponerle más salsa. Efectivamente, muy buen sabor, ¿eh? Nos pasaron también al centro de mesa unos aguacatitos con su habanerito. Vamos a ponerle como de que no, para ver qué tal. Puro habanero es. Si son amantes de lo picoso, pónganle su habanerito. Me imagino que va a picar, pero de eso se trata. Vamos a disfrutar esta. Y vamos a ponerle hasta su rajita de aguacate. Chéquense nada más para acompañarla. Qué espectáculo nos están haciendo aquí en Los Flacos, ¿eh? Qué buen recibimiento. Qué rico ha estado esa quesabirria. Ahorita fue lo que más me ha gustado. Y esta quesabirria también se me está antojando muchísimo porque lleva su respectiva tortilla de harina.
Vamos a probar la famosísima costra birria. Ya empieza a llegar la gente aquí con los flacos, ¿eh? Ya empieza a llegar la gente, así es que vénganse temprano, vénganse precavidos, porque aquí el movimiento ya empezó. Provechito. Ya empecé a sentir el trancazo del chile. Está picoso, pero muy rico sabor. Lo que me gustó mucho de la birria es que se siente un sabor de la carne no guardada. Y efectivamente, como dicen el chef Luis, preparan las cosas o dejan la olla preparando un día antes y eso le da un sabor diferente a la birria. La cocción, que es lenta de la carne, hace que esté suave, hace que al otro día se disfrute así. Tiene un sabor muy rico y no se siente una carne de mala calidad, la verdad, ¿no? Muy rica. La combinación con el queso, la harina, el aguacate, el habanero, rima espectacularmente bien. Esta lleva carne de birria, queso, adobo de la casa y 2 tortillas de harina. Y tortilla gigante, ¿va? De Tortilla harina. Jumbo, es correcto. Y estas de acá, cuéntame qué son. Esas son tostaditas de birria, Ajá. la cual es una tostadita doradita en aceitito, Ajá. con birria, carne de birria, quesito gratinado y cebollitas moradas con habanero. ¿Podría decir que es como un volcancito? Se podría decir que es un volcancito, aquí las llamamos tostaditas de birria o tostabirrias. Tostadierres de lujo, ¿eh? Ese es un taquito de birria, Ajá. que igual de la casa, normal. Puede ser de macicita o solterita, amigo. La solterita lo que trae es un poco más de gordito, amigo. Para darle más saborcito. Más saborcito, exactamente. Este es amigo. con tortilla normal. Normal, amigo. Bañada en Ok. grasita o al gusto, puede ser sin grasa, al gusto del cliente. Va que va. Gracias, ¿eh? ¿Qué, amigo? Vamos por el famoso birriamen antes que se nos enfríe, porque chéquese todo lo que nos pasaron al centro de mesa, que desde las famosas tostaditas con birria, la famosa pizza con birria, el taco suave con birria, un espectáculo aquí con los blancos, que la verdad estoy disfrutando mucho. Y chéquense para que vean que todo está hirviendo. Este ya tiene sus minutitos en la mesa y todavía sale humito de que está caliente. Entonces voy a aprovechar. Ya saben que a mí me encanta casi que quemarme la boca. Cuéntenme ustedes, ¿les gusta así los caldos que estén hirviendo o los prefieren un poco más a temperatura ambiente? Entonces su cebollita, el birriamen, claro de que sí, y su cilantrito. No, hombre, una chulada, ¿eh? Chulada. Vamos a poner la salsa, está muy buena, le da muy buen sabor. Habanero picadito, vamos a ponerle sus buenas cucharadas acá y a probar esta maravilla de birriamen. Chequense nada más que espectáculo. El birriamen muy sabroso, muy rico. Aquí lleva su maruchita, lleva su carne. Pero la verdad, yo prefiero, sinceramente, mi respectivo taquito, mi vasito de consomé y estás echando tu taquito, echándole tu cucharada o tu traguito al consomé. Pero si les gusta el birriamen, la combinación de la pastita, de la maruchita con el birriamen, esta es su opción ideal que tienen que pedir. Seguimos con las famosísimas tostaditas con birria. Traen su quesito, traen su cebollita y traen su suficiente carne, ¿eh? Chéquense. Le ponen su salsita. Ahora, si les gusta la tortillita dorada, si les gusta esa combinación crocante, pídanse estas tostaditas, no les va a fallar. Nos pasaron la flacota, que en pocas palabras es una pizza de tortilla de harina, mucha birria, queso, y nos pasaron también este consomecito para que chopies rebanada de la famosa pizza y le des arriba del centro de la famosa pizza una salsa macha. Vamos a darle con la primera rebanada y a probarle. Chéquense nada más qué espectáculo. Ahí se ve el quesito, todavía está caliente, ¿eh? Es lo que me gusta, que todo esté hirviendo y que no se te enfríe luego. Vamos a ponerle de la salsa machita, esta que está aquí al ladito, dice que pica. Vamos a bautizar ahí poquito. Chéquense nada más y así en caliente al famosísimo consomecito, ¿eh? Vamos a darle unos ahí. Mis dragones, ya tengo ganadora de este lugar. La pizza está exquisita, son doble tortilla de harina, es queso, mucha carne y con este consomecito, ya sea que lo chopees, agarras tu cucharadita, ya le diste la mordida a la birria y una cucharadita del caldo. Está hirviendo, está hirviendo, te quema la boca, pero qué rico caldito. Está sorprendente con esa pizza de 10, Ay, 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 que raspe. Justo nosotros iniciamos hace 4 años, a finales de pandemia, y pues gracias a Dios el producto ha tenido una muy buena aceptación por el cliente. Aquí es su casa cuando gusten, los esperamos en San Jerónimo Aculco, número 11B, La Magdalena Contreras, Ciudad de México. Estamos de 9 a 6 de la tarde, de lunes a domingo. Y yo les recomiendo que prueben la flacota, ahorita es el nuevo producto que tenemos en lanzamiento, que ha tenido un gusto increíble por nuestros comensales. Pues felicidades y que sigan los éxitos. Te agradezco mucho, gracias por el espacio, chicos.
Muy buena la birria de los flacos, sin lugar a dudas, muy sabrosa. Para darte un bajón de fin de semana, está de 10. Si andan en la Magdalena Contreras, no duden en venirse, en echarse su birria. La pizza me encantó, está deliciosa, la quesabirria, el birriamen, todo sin lugar a dudas estuvo de 10. Vénganse a los flacos, echar una buena y sabrosa birria.